Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net. Volumen de las pirámides. ¿Cómo calcular el volumen de una pirámide? Si no sabes calcular el volumen de una pirámide y andas buscando un video tutorial donde te expliquen detalladamente cómo calcular el volumen de las clases de pirámide, has llegado al video indicado. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, manos a la obra. Volumen de una pirámide triangular. Vamos a calcular el volumen de esta pirámide triangular, donde nos dicen que la longitud de la base del triángulo es de 7 centímetros. La altura del triángulo de la base es de 12 centímetros y la altura de la pirámide es de 10 centímetros. Te comento que para calcular el volumen de una pirámide triangular debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura de la pirámide dividido 3. Podemos evidenciar que la base es un triángulo y para calcular el área de un triángulo debemos implementar la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A B por A dividido 2, donde B corresponde a la longitud de la base del triángulo, que en este caso es 7 centímetros. La letra A corresponde a la altura del triángulo de la base, que en este caso es 12 centímetros. Pero te comento que estas dos fórmulas las podemos unificar. Al unificarla vamos a obtener la siguiente fórmula, donde el volumen es igual a ¿quién? A B por A por H dividido 6, donde B, como anteriormente lo mencioné, corresponde a la longitud de la base del triángulo, que en este caso es 7 centímetros. La letra A corresponde a la altura del triángulo de la base, que en este caso es 12 centímetros, y la letra H corresponde a la altura de la pirámide, que en este caso es 10 centímetros. Ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué se divide entre 6? Súper sencillo, mira. En el área del triángulo se divide entre 2 y para calcular el volumen se divide entre 3. Entonces 3 por 2 es igual a 6. Por esta razón vamos a dividir entre 6. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar estas longitudes en la fórmula del volumen. Entonces decimos que el volumen es igual a ¿quién? A B, pero ¿quién es B? La longitud de la base del triángulo, que en este caso es 7 centímetros, por la altura del triángulo de la base, que en este caso es 12 centímetros, por la altura de la pirámide, que en este caso es 10 centímetros, todo esto dividido 6. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a 7 por 12 por 10 es igual a 840. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Ahora, 840 centímetros cúbicos los debemos dividir entre 6. Y al nosotros dividir 840 centímetros cúbicos entre 6, obtenemos como resultado 140 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Volumen de una pirámide rectangular. Vamos a calcular el volumen de esta pirámide rectangular, donde nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 13 metros y 7 metros respectivamente. Igualmente nos dicen que la altura de la pirámide mide 18 metros. Para calcular el volumen de una pirámide rectangular vamos a utilizar las siguientes fórmulas. El volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura de la pirámide dividido 3. Podemos apreciar que la base es un rectángulo y te comento que para calcular el área de un rectángulo debemos implementar la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A B por A, donde B corresponde a la longitud de la base del rectángulo, que en este caso es 13 metros, la letra A corresponde a la altura del rectángulo, que en este caso es 7 metros.
Pero estas dos fórmulas las podemos unificar. ¿Por qué? Porque AB es igual a ¿quién? A B por A. Es decir, que B por A la vamos a reemplazar donde está AB en este sector. Y vamos a obtener la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? A B por A por H dividido 3. Ya sabemos que H corresponde a la altura de la pirámide. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar estos valores en la fórmula del volumen. Entonces decimos que el volumen es igual a ¿quién? A B, pero ¿quién es B? La longitud de la base del rectángulo, que en este caso es 13 metros, por A, que corresponde a la altura del rectángulo de la base, que en este caso es 7 metros, por la altura de la pirámide, que es 18 metros, todo esto dividido 13. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a 13 por 7 por 18 es igual a 1638. Metros por metros, metros cuadrados, y metros cuadrados por metros, metros cúbicos. Recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico. Y pues obviamente, como estamos trabajando la unidad de longitud metro, pues la unidad de medida de volumen debe ser metros cúbicos. Ahora, 1638 metros cúbicos lo debemos dividir entre 3. Y al nosotros dividir 1638 metros cúbicos entre 3, vamos a obtener como resultado 546 metros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Volumen de una pirámide cuadrangular. Nos piden calcular el volumen de esta pirámide cuadrangular, donde nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 8 centímetros. Igualmente nos dicen que la altura de la pirámide es de 16 centímetros. Para calcular el volumen de una pirámide cuadrangular hay que implementar las siguientes fórmulas. El volumen es igual a ¿quién? Al área de la base por la altura de la pirámide dividido 3. Podemos evidenciar que la base es un cuadrado, y para calcular el área de un cuadrado debemos implementar la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? A L por L, donde L corresponde a la longitud de uno de los lados de la base, que en este caso es 8 centímetros. Te comento que estas dos fórmulas las podemos unificar. ¿Por qué? Porque AB corresponde a L por L. Lo que debemos hacer es reemplazar esta expresión en este lugar. Al reemplazarla, podemos decir que el volumen va a ser igual a ¿quién? A L por H dividido 3, donde H corresponde a la altura de la pirámide y la letra L a la longitud de uno de los lados de la base. Entonces decimos que el volumen es igual a ¿quién? A L, pero ¿quién es L? 8 centímetros por 8 centímetros por la altura de la pirámide, que es 16 centímetros, todo esto dividido 13. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a 8 por 8 por 16 es igual a 1024. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. 1024 centímetros cúbicos lo debemos dividir entre 3. Y al nosotros dividir 1024 centímetros cúbicos entre 3, vamos a obtener como resultado aproximadamente 341,3 centímetros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Volumen de una pirámide pentagonal. Vamos a calcular el volumen de esta pirámide pentagonal, donde nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 3 metros. Igual manera nos dicen que el apotema de la base mide 2 metros y la altura de la pirámide 7 metros.
Para calcular el volumen de una pirámide pentagonal, vamos a implementar las siguientes fórmulas. El volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base por la altura de la pirámide dividido 3. Si puedes evidenciar, la base es un polígono regular. Y para calcular el área de un polígono regular, hay que tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema dividido 2. Te comento que estas dos fórmulas las podemos unificar. Al unificarla vamos a obtener la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema por la altura dividido 6. ¿Por qué se divide entre 6? Se divide entre 6 porque en el área del polígono de la base se divide entre 2. Y para calcular el volumen se divide entre 3. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. Esta es la razón por la que vamos a dividir entre 6. Entonces podemos evidenciar que ya conocemos el apotema, que es de 2 metros, igualmente la altura de la pirámide, que es 7 metros. Desconocemos el perímetro de la base. Esto quiere decir que lo primero que debemos hacer es calcular el perímetro de la base. Y recordemos que el perímetro corresponde a la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. Pero en este caso vamos a hacerla de una forma súper fácil. Para calcular el perímetro vamos a implementar la siguiente fórmula, donde el perímetro va a ser igual a ¿quién? A L por N, donde L corresponde a la longitud de uno de los lados, que en este caso es 3 metros, y la letra N corresponde a la cantidad de lados que tiene el polígono. Como en este caso es un pentágono, tiene 5 lados. Entonces decimos que el perímetro es igual a ¿quién? A L, pero ya sabemos que L es 3 metros, que corresponde a la longitud de uno de los lados de la base, por N, pero ¿quién es N? La cantidad de lados que tiene el polígono. Ya dijimos que tenía 5 lados. Ahora resolvemos esta multiplicación, y 3 metros por 5 es igual a 15 metros. Hubiese sido lo mismo haber sumado 3 metros más 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, y eso es igual a 15 metros. Luego de haber calculado el perímetro de la base, el paso a seguir es reemplazar el perímetro, la longitud del apotema y la altura de la pirámide en la fórmula del volumen. Entonces decimos que el volumen es igual a el perímetro de la base, que es igual a 15 metros, por la longitud del apotema, que en este caso es 2 metros, por la altura de la pirámide, que es 7 metros, todo esto dividido 6. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a 15 por 2 por 7 es igual a 210. Metros por metros, metros cuadrados, y metros cuadrados por metros, metros cúbicos. Ahora, 210 metros cúbicos los debemos dividir entre 6. Y al nosotros dividir 210 metros cúbicos entre 6, vamos a obtener como resultado 35 metros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Y por último vamos a calcular el volumen de esta pirámide hexagonal. Entonces nos dicen que la longitud de los lados de la base miden 4 metros. El apotema de la base mide 2,5 metros o 2,5 metros y la altura de la pirámide mide 8 metros. Entonces, para calcular el volumen de esta pirámide hexagonal, hay que realizar el mismo procedimiento como calculamos el volumen de una pirámide pentagonal. Entonces ya sabemos que para calcular el volumen implementamos la siguiente fórmula. Igualmente, para calcular el área de la base implementamos la siguiente fórmula. Al unificar estas dos fórmulas vamos a obtener la siguiente. Es decir, que es la misma fórmula para calcular el volumen de una pirámide pentagonal.
Entonces, como no conocemos el perímetro de la base, es lo primero que vamos a calcular. Ya sabemos que L corresponde a la longitud de uno de los lados de la base, que en este caso es 4 metros. La letra N corresponde a la cantidad de lados que tiene el polígono. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Entonces decimos que el perímetro es igual a ¿quién? A L, es decir, 4 metros, por N, es decir, 6. Y al nosotros multiplicar 4 metros por 6, obtenemos como resultado 24 metros. Que hubiese sido lo mismo también haber sumado 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y vamos a obtener como resultado 24 metros. Luego de haber calculado el perímetro, el paso a seguir es reemplazar tanto el perímetro, la longitud del apotema y la altura de la pirámide en esta fórmula y resolver las operaciones indicadas. Entonces decimos que el volumen es igual a ¿quién? Al perímetro de la base, que es igual a 24 metros, por el apotema, que es igual a 2,5 metros, por la altura de la pirámide, que es igual a 8 metros, todo esto dividido 6. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el volumen es igual a 24 por 2.5 o 2,5 por 8 es igual a 480. Metros por metros, metros cuadrados. Y metros cuadrados por metros, metros cúbicos. Ahora 480 metros cúbicos dividido 6. Por último, resolvemos esta división o cociente. Y al nosotros dividir 480 metros cúbicos entre 6, vamos a obtener como resultado 80 metros cúbicos. Súper fácil, ¿cierto? Si te gustó este video tutorial, te invito a que le des me gusta y compartir con tus compañeros de estudio. Deja un comentario aquí abajito. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.